Muy buenas noches, bienvenidos a La Silla Rota. Hoy vamos a hablar de un tema muy extendido en el país, un tema muy delicado, que es el tema de la extorsión. Este delito que ha minado a las familias en muchas partes del país, en el norte, en el centro, en el sur, y de las más diferentes formas que usted se pueda imaginar. Usted que nos está viendo seguramente conoce alguna historia, y por eso tengo el gusto de presentarles a mi compañero, colega y amigo Marco Lara, un periodista reconocido a nivel nacional y con presencia y prestigio internacional, quien acaba de escribir un libro que se llama Extorsión. Marco, buenas noches. Mucho gusto estar aquí, buenas noches, Felipe. Al contrario. Marco, vamos a empezar comentando cuáles son las estadísticas, cuál es la situación, cuál es el diagnóstico que hay sobre el tema de extorsión. Mira, los estudios sobre extorsión, como de otros delitos, son en general frágiles. No hay estudios muy específicos, sobre todo a nivel local, pero si nosotros, hay indicios o hay elementos documentales para sacar algunas conclusiones. Básicamente la encuesta, la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, demuestra, y es hecha por el INEGI, con metodología de Naciones Unidas. Digamos, es muy cercana. Es consistente, exacto, es consistente como dato para duro, efectos digamos, de tendencias, ¿no? Uh-huh. Lo que básicamente demuestra la ENVIPE es que en México alrededor del 92% de los delitos no se denuncia, de los delitos cometidos del fuero común. Del fuero federal no hay nada de información, es una oscuridad total. Del fuero común, más del 90% de los delitos no se denuncia, del 10, poco menos por ciento de los delitos del fuero común que se denuncia, el 1% llega a una sentencia condenatoria, es decir, a una persona que es procesada y castigada. Eso es en general. Ahora, el grado de impunidad. Exacto. O sea, dicho de otro modo, en México el Estado es capaz de... Fíjate, imagina prisiones, tribunales, procuradurías, todo. Eso sirve para castigar apenas al 1% del delito total que se comete. Bueno, y se denuncia. Ahora bien, la extorsión y el secuestro, hay delitos en los que todavía ese porcentaje es inferior, porque son delitos que ni siquiera se denuncian. Sí. Hay estados como Chihuahua o el Estado de México donde hace años no hay una sola denuncia por extorsión. ¿Por qué? Pues porque la gente no va al Ministerio Público. Porque tiene miedo. Porque tiene miedo. La ENVIPE da 6 causas, 6 respuestas de la gente de por qué no denuncia. Primero, miedo. Porque cree que no sirve de nada. Segundo, porque recibió maltrato. Tercero, porque trató de ser extorsionado. Cuarto, porque va bajo amenaza. Porque cree que el Ministerio Público puede estar, o la policía pueden estar coludidos. Quinto, porque desconfía. Es decir, son una serie de razones por las que los ciudadanos no Dice, vamos a denunciar. Mejor para qué voy. Exacto. No sirve, desconfío, y va a estar me quieren extorsionar. Me meto, están los policías, y están los judiciales, y están los... Exacto. Va a ser peor la cosa, ¿no? Exacto. Qué terrible. Es una forma de ir minando a las familias. Es una forma de minar las familias, es una forma depredatoria de la vida comunitaria. Y te voy a decir algo, realmente lo que yo encontré y la hipótesis periodística implícita es que en México las relaciones sociales tienen mucho extorsivo. Es decir, se han ido naturalizando muchas formas de extorsión. Yo no diría que sea un tema idiosincrático cultural, pero sí inherente a nosotros. Sí, pero ya está muy enraizado en la sociedad. La extorsión existe en todo el mundo. Marco, tú en el libro, que por cierto se lo lee uno de corridito, la verdad te felicito. Muchas gracias. Está muy bien armado, con historias muy sencillas. La gente que compre el libro, Extorsión, de Marco Lara, la gente que lo compre se va a llevar una buena sorpresa porque se lo va a leer en una mañana, en una tarde, porque las historias van fluyendo una por una, ¿no? Entonces te felicito por ahí. Pero tú en el libro comentas que hay varias tipologías de extorsión. ¿Por qué no le decimos a la gente cuáles son las principales? Mira, lo que yo hago en el libro, hay que decir como introducción que es un reportaje de gran formato, es decir, es un reportaje en libro. Hay que decir que no es un libro de nota roja, es decir, no se trata de intimidar, exacto, de mostrar
la parte mórbida y demás. Se trata de documentar de manera integral un delito que es básicamente el delito, según el Código Penal, de obligar a una persona por la vía de ejercer violencia contra ella, exacto, obtener un beneficio. Entonces, dicho esto, bueno, lo que yo hago es, por eso se llama otros círculos del infierno. Primero, hay que tener claro que la extorsión nunca se da en estado puro. Esa es una particularidad muy interesante. Está correlacionada con otros. Siempre, o sea, siempre que hay extorsión hay despojo, hay robo, hay amenazas cumplidas, tortura cuando menos psicológica, puede llegar al secuestro, puede llegar a la desaparición, puede llegar al homicidio y todas las secuelas que deja. Y en tercer lugar, diría que la extorsión ocurre desde lo que yo llamo extorsión interpersonal, es decir, extorsionas a tu hermano, extorsionas a tu compañero de la escuela, extorsionas a tu papá, extorsionas a tu jefe, a tu compañero de celda, y también hasta la extorsión global, es decir, por ejemplo, la extorsión del tipo de grupos criminales como la familia michoacana Los Templarios, ¿no?, que tienen grandes cadenas globales de extorsión. Claro, el grupo de tarea, que es se llama Grupo de Tarea de Lavado de Dinero y Terrorismo y Contraterrorismo, que es un organismo multilateral, dice que hay 22 giros criminales estructurados a nivel global, en los que por supuesto participan las organizaciones delincuenciales mexicanas, y entre esos 22 delitos globales está la extorsión, que es un delito del que podemos hablar más ampliamente en lo que tiene que ver ya con la infraestructura criminal. Si esto se da, digamos, en el vecindario, si se da a veces en las propias familias, hay otro tipo, en las cárceles hay extorsión, casi todo es por dinero. Sí. Si cualquier beneficio que quieras obtener es dinero. Lo que hace el crimen organizado en muchas de las regiones del país, lamentablemente, que van quitándole a la gente sus pequeños negocios. Ya no son los grandes negocios, también el negocio de la esquina, la tienda, la tortillería, se los van quitando. Sí. Mira, es muy difícil, es interesante como lo pones, es muy difícil que tú acudas a ejercer un derecho a una institución de gobierno del nivel municipal, estatal o federal, y no te encuentres con por lo menos la intención de ser extorsionado. Sí, ese es el primer dato. El segundo dato es que en México extorsiona la policía, extorsiona el ejército. Ahí están las historias de los gasolineros extorsionados por el ejército. Me gustaría mucho que platiquemos de estas historias regresando del corte.